Pues ya regresamos a lo más espectacular de Witsi TV este miércoles. Un colega que bueno, tiene una trayectoria por demás importante y es para mí un gusto recibir a Esteban Macías. Muchas gracias, muchas como gracias. Me queda Lucerito hasta que se me hizo. Manuelito. Hasta que se me hizo mi Estebantitito. Oye, cuéntame de cómo inicias tu carrera en este mundo del espectáculo. Uy. ¿Dónde estudiaste? Mira, estudié en la Universidad Intercontinental y básicamente yo estudié en esa universidad y esa carrera en específico, es decir, Ciencias de la Comunicación, por Heriberto Murrieta, comentarista claro. de deportes, que hoy está en ESPN. Especializado en toros. Y que en aquellas épocas era quien daba los deportes en el noticiero de 24 horas en la noche, en el Canal 2, el joven Murrieta, el primer espada, por aquí de los toros, con Jacobo Zabludovsky. ¿Y por qué estudié ahí gracias a él? Porque yo andaba dudoso, no sabía si quería estudiar pues veterinaria como mi papá y como uno de mis hermanos, si quería ser sociólogo, abogado, andaba perdido. Pero siempre me gustaron mucho, sobre todo los deportes, y me gustaron mucho las coberturas importantes de mundiales, de Juegos Olímpicos y demás. Y además de niño siempre hice mucho deporte de diferentes tipos, gimnasia olímpica, ahora que se llama artística, hice alpinismo, fútbol, fútbol americano, intrépido. De todo, a la fecha sigo jugando golf, béisbol y de todo lo que se deje. El caso es que, pues de repente dije, a mí me gustaría ir a hablar de deportes a la televisión. De deportes. Sí. Y entonces, pues un día le hacen una entrevista y le preguntan, ¿qué estudiaste? Pues Ciencias de la Comunicación. ¿En dónde? En la Universidad Intercontinental. Y así decidí, fui a hacer mi examen de admisión, me aceptaron, hice la carrera y listo. ¿Qué sucedió en la carrera? Porque yo entré con la firme intención de dedicarme a los deportes. Pero en la carrera me encuentro con un muy buen maestro de cine. Tanto en la parte técnica de cine como en la de apreciación cinematográfica y cineclub y todo ese asunto. Y yo sin quererlo me empiezo a dar cuenta que no solo me gusta mucho el cine, sino que aprendí de cine o a ver el cine gracias a mi papá. Mi papá, como te decía, veterinario, pues nos llevaba al cine, sobre todo a ver las películas de James Bond, o las películas aquellas, pues de la época de los 80s, de Back to the Future, todas estas películas. Y me acuerdo, él veía muy bien el cine y era totalmente amateur, y nos decía a mis hermanos y a mí, pero no, miren, no solo se fijen en lo que aparece ahí, lo obvio, vean el fondo, vean en qué ciudad están, vean qué idioma hablan, vean cómo se visten, traten de descubrir más cosas de lo que están viendo, un poco viajar, exacto, más allá de lo evidente, como decía Munra, ¿no? El inmortal. Entonces, me di cuenta que pues empecé a ver muchas películas, y con el nacimiento de los videocentros, de los VHS, pues yo soy un hermano, soy el menor de 4, y ellos ya estaban en universidad y más grandes, y yo pasaba mucho tiempo solo en mi casa en las tardes, después de alguna actividad después de la escuela, y entonces me montaba mis propios, y así lo veía yo, mis propios, digamos que ciclos de cine. Entonces me iba al videocentro y sacaba, pues hoy voy a ver puros westerns, hoy voy a ver puras de Elizabeth Taylor, y entonces sacaba 4 o 5 películas, hoy voy a ver todas de la Segunda Guerra Mundial, y entonces así empezaba, pues yo solito, en la finales de la secundaria y en la prepa, a ver películas. Sin saberlo ya traes un bagaje. Sin saber ya traía cine. Todo un background. Entonces cuando empiezo a platicar con este maestro y con la facilidad para la comunicación, pues entonces empezamos a platicar y creció la amistad. Y él curiosamente entró a trabajar a TV Azteca en el momento en el que TV Azteca pasa de ser estatal a una empresa privada. Cambiaron, si tú te acuerdas, de Imevisión, cambia a TV Azteca, y de TV Azteca o a Televisión Azteca, y de ahí ya lo venden, lo compra el grupo de Ricardo Salinas Pliego, y entonces él empieza a trabajar ahí y me invita a hacer un piloto para un programa de cine. Y ese día, justo el día que yo estoy grabando para hacer un programa piloto de cine con el hermano de Jorge Garralda, es el día que matan a Colosio. Marzo, si no mal recuerdo es marzo, ¿no? De 1994, claro. Y me di cuenta un poco la revolución de una noticia de ese tamaño dentro de un medio masivo de comunicación, y yo estaba así como, ¿qué está pasando? No, o sea, entre que dimensionas y no, y te cae el 20. Que en esta parte es muy importante hacer un espacio, porque dices, vengo de estudios en la universidad, pero realmente la universidad es una embarradita. Sí. Ya cuando te enfrentas a la realidad es cuando te forjas. La gran ventaja, y ahorita paso a lo de la universidad y ahorita te cuento esa parte, pero pues bueno, ese programa no caminó.
tiempo después, estoy hablando de 3 meses después, sale la idea de que regrese Pati Chapoy a la televisión. Tantos años en Televisa, ella se retira de Televisa, está 2 años, pues con negocios propios y demás, pero era vecina de Ricardo Salinas, en una colonia al poniente de la ciudad. Muy privada. Muy privada. Muy nice. Y entonces, pues me dice Sergio Pérez Grobas, que fue mi maestro, me dice, oye, pues está este programa, pues yo quiero que entres de reportero de La Fuente de Cine y de Deportes. Entonces entré, y además me fue re bien, porque yo me acuerdo que en ese momento ganaba 4,000 pesos. Entonces fue un cambio así bestial, de estudiambre a ganar 4,000 pesos, pues fue brutal. Entonces, en esa parte muy contento. Y obviamente deportes no hice porque el equipo de deportes en esa época de Televisión Azteca, con José Ramón Fernández, y con todo el equipo, pues era brutal. Entonces, pues en ese lado ya ni me metí, siempre me quedé con la cosquillita, que años después la pude cumplir, pero digamos que ya entonces me empecé a encaminar en el área de cine. Y a lo que preguntabas, la gran ventaja de la universidad, que tienes razón, es una embarradita, la verdadera universidad está acá afuera, en los medios, trabajando y demás, pero lo que me sirvió mucho es que era una universidad muy práctica. Las instalaciones de televisión, de radio, de medios en general eran muy buenas, y además se hacía mucha práctica y mucho trabajo en equipo, que no me dejarás mentir, el 95% de lo que hace uno en este medio es en equipo. Claro. Es imposible pensar en que lo hace uno solo, a menos que seas pues, un crítico de un periódico en donde solo mandas tu columna y se acabó, ¿no? Exacto. Fuera de eso es trabajo y aún así es trabajo en equipo. Entonces eso me ayudó mucho, y vengo de unas generaciones que nos colocamos muchas personas en muchos medios de comunicación. O sea, te puedo hablar de gente como Jordi Rosado, como Silvia Lomelí, o como Leonor Rivera Melo, Toño Sempere, Pepe Campa, y en la parte de medios Federico Bracamontes, que es director del Grupo de Diario de México, Alexis Lippert, con el que trabajé mucho en TV Azteca, y que es el creador de Mist, el concepto que está ahora. Es decir, me quedo corto, pero mucha, Guillermo Wilkins, Atala Sarmiento, Toño Hermida, que eran mis compañeros en la parte que iniciamos aquel programa que se llamó En Medio del Espectáculo, con Pati Chapoy. Por cierto, ahí en cabina, muchachos, tenemos ese recuerdo precisamente de cuando Atala y Esteban entrevistaban a su madrina en ese momento, que era Lucía Méndez. Vamos a ver ese pedacito y ahorita regresamos. Porque tenemos en el estudio la presencia de una figura internacional que lo mismo ha brillado en el cine, que en la televisión, que en la música, y en medio del espectáculo, con la frente muy en alto, recibe a Lucía Méndez la tarde de hoy. Bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto bien. Hola, qué guapos los dos. Muy bien. Gracias, igualmente. No me los pierdo, además. Me encanta. La verdad es que a mí me emociona mucho que esté Lucía aquí, porque además representa algo bien importante. Hace 4 años, cuando empezó En Medio del Espectáculo, que precisamente este sábado se cumplen 4 años, la primera semana vino de invitada a Lucía Méndez. No me digas. Así es. Qué maravilla. O sea que... Fíjate cómo pasa la vida, ¿no? Cómo se va. Un buen rato. Ya es un buen rato. Pues nos da doblemente orgullo que puedas venir a visitarnos cuando estamos cumpliendo casi 4 años. Pues qué rico. Digo, creo que es un programa que se ha sostenido con muchísimo interés. Muchas gracias. A todos nos gusta mucho el mundo el medio del espectáculo. Antes era el mundo, ¿no? Antes era el mundo. No, bueno, Esteban, estás bebecito, se te dio una carita. Que ahí en esa época yo creo que ya tenía unos 3 años trabajando en TV Azteca. Ahí debo de andar entre los 25 y 26 años, porque sí también Lucía Méndez fue madrina de En Medio del Espectáculo. Ya esa parte es cuando Atala y yo conducíamos el programa, pero el programa nace bajo la conducción de Pati Chapoy. Exacto. En junio de 1994, 1 de julio, si mal no recuerdo, porque fue al día siguiente de la final del Mundial de Estados Unidos 94. Nuestra primera invitada fue Mariana, se me fue ahorita el apellido, Mariana Garza, de Timbiriche, porque en ese momento estaba haciendo telenovelas para un grupo que era del señor O'Farrill, y el señor O'Farrill ya no trabajaba para la gente de Televisa y le empezó a vender telenovelas a Televisión Azteca, y era una telenovela que, híjole, la verdad no me acuerdo el nombre, pero era con Mariana Garza, y ella la tuvimos la primera semana, y como a los 3 días estaba Lucía Méndez.
Y Lucía Méndez hacía una novela que se llamaba 3 veces Sofía. Imagínate. ¡Uf! Que la había hecho en Telemundo, entonces había una relación ahí con Telemundo y Televisión Azteca para darle en la torre a Televisa y a Univisión y a todo ese grupo. Y después Patti, a los 2 años de En medio del espectáculo, yo empiezo a salir con ella presentando cosas como al año de trabajar, cuando hicimos unos especiales de lo mejor del año. Entonces ahí empecé a trabajar con ella. Y luego Patti crea el concepto de Ventaneando y decide irse a conducir el proyecto de Ventaneando con Carmen Armendáriz en ese momento, y entonces pues al dejar en medio del espectáculo nos deja ese programa a Atala Sarmiento y a mí. Que si no me equivoco, en Televisa Pati Chapoy hacía El Mundo del Espectáculo. Es correcto, en Televisa era El Mundo del Espectáculo, y entre otros estuvieron Jaime Kurt, estuvo Gustavo Adolfo Infante, tuvo en algún momento a Marta Figueroa en Televisa, y después también la tuvimos nosotros en TV Azteca como jefa de información en medio del espectáculo y al mismo tiempo como conductora de Ventaneando en aquella época Marta Figueroa. Cuando Marta Figueroa deja de ser la jefa de información es Mónica Garza. Y después de Mónica Garza tuvimos incluso una época a Boris Aurora Valle. Sí. Y así fue creciendo el equipo de espectáculos de Patti en aquellos, la segunda mitad de los 90s y en los 2000s, pues ya con muchísima producción. Pero tu gran salto sí realmente fue en medio del espectáculo. Sí, yo fue en medio del espectáculo y empecé ya como tal a conducir, muchos años con Atala. Suscríbete y dale like a Witsi TV con lo más espectacular.